Paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triki, MUL, violaron a varias mujeres triquis de Copala en 1996. El hecho que más notoriedad pública obtuvo, ocurrió un miércoles 7 de agosto de 1996 en la comunidad de Yutazaní Copala, territorio por mucho tiempo disputado por el MUL, y la Unión de Bienestar Social de la región Triki Ubisort, que finalmente terminaría en poder de esta última. Ese día como a las 4 de la tarde, varias mujeres y niños, tanto de Yutazaní como de Unión de Los Ángeles Copala, comenzaron a juntarse en los límites de esas tierras con las de San Pedro Chayuco, a esperar a las mujeres de Guadalupe Tilapa Copala. Nadie presentía nada anormal, porque así lo habían hecho por muchos años. En ese lugar se esperaban para viajar juntas, al mercado de Juxtlahuaca donde vendían plátano, café y gallinas. Pero este día fue diferente. Antes de que todas las mujeres y niños se juntaran, apareció un grupo de aproximadamente de 20 hombres armados del grupo paramilitar Movimiento de Unificación y Lucha Triki-MUL, con rifles y escopetas, y con los rostros pintados de carbón, liderado por Rufino Maximino Merino Zaragoza, Amado Ortiz Domínguez, Manuel Ortiz Domínguez, Francisco Ortiz Domínguez, Camilo Ramírez de Jesús, Pedro Martínez de Jesús, Emiliano Martínez Santos, Francisco Merino Flores, Epifanio Merino Zaragoza, este último el hermano de exdiputado Rufino Maximino Merino Zaragoza, quienes las atacaron para someterlas, y una vez que lo hicieron, a unas las amarraron, y a 7 de ellas las violaron, frente a sus compañeras. Después de cometer su fechoría, se internaron en el monte y se retiraron del lugar. Cuando los agresores se retiraron, los niños se libraron de sus amarras, y corrieron a la comunidad de Guadalupe Tilapa, a informar de lo sucedido, para que les brindaran auxilio. Tras ellos iban las mujeres ultrajadas, quienes les contaron a las autoridades con más detalle, lo que los niños ya les habían adelantado. La alarma y la indignación creció entre la comunidad. Las agredidas formaban parte de la Unión de Bienestar Social de la región Triki, Ubisort. Al día siguiente las autoridades de Guadalupe Tilapa, se dirigieron a San Juan Copala a denunciar lo sucedido, ante el Consejo Municipal encabezado por militantes de la Ubisort. Hasta allá se presentó Raúl Marcial Pérez, periodista de la región de Tuxtepec que en ese momento se desempeñaba como asesor de la Ubisort. Fue hasta 2 días después de la agresión, que se trasladó a las mujeres agredidas a San Juan Copala, para que de ahí fueran a Juxtlahuaca a rendir testimonio ante el agente del Ministerio Público. Pero las cosas se complicaron y no lograron su propósito. Ese día no pudieron viajar a Juxtlahuaca porque la organización obrero campesina Emiliano Zapata OCEZ, aliada política del MUL, bloqueó la carretera en el tramo entre la región Triki y la cabecera municipal, acción que mantuvo hasta el día siguiente. Ante esa situación y como una medida para evitar que las huellas de la violación pudieran desaparecer, los dirigentes de la Ubisort convencieron a sus compañeras violadas, de que se sometieran a una revisión médica en el Centro de Salud de San Juan Copala. 4 de ellas aceptaron, lo que les proponía su organización, aunque sentían que esto representaba otra agresión sobre su intimidad. Pero era más su coraje, y esperaban que con eso se allanara el camino para que se les hiciera justicia. El 11 de agosto, el médico benigno Raúl Ortiz Rodríguez, examinó a las mujeres violadas. En los certificados médicos asentó que a las 9:25 de ese día, examinó a una niña de 16 años de edad, a quien identificó como Tina N., y que al hacerle un examen ginecológico encontró desfloración a nivel de himen, con desgarres en vulva. 15 minutos después examinó a otra de las mujeres violadas, a quien identificó como Ana N., de 20 años de edad. Su dictamen médico fue categórico. Se observa a nivel de himen, desfloración del mismo, así como desgarre a nivel de vulva. 10 minutos después repitió el examen, con la tercera de las violadas, quien dijo llamarse Rita N., con el mismo resultado. En el certificado médico que extendió quedó asentado su dictamen. Se realizó examen ginecológico, encontrándose las siguientes lesiones. Desfloración a nivel de himen, con ligeras escoriaciones a nivel de vulva. El último examen lo realizó a las 10 de la mañana, de ese mismo día, y, como en los casos de las mujeres revisadas con anterioridad, encontró desgarres en vulva, así como laceraciones en las caras internas de los muslos. El dictamen fue contundente. Impresión diagnóstica. Violación. Cuando el procurador de justicia del Estado se enteró que las mujeres violadas fueron reconocidas por el médico del Centro de Salud de San Juan Copala, envió sus propios peritos a ese lugar, para que realizaran otro diagnóstico, que paradójicamente, resultó contrario.
Las mujeres que fueron examinadas por la mañana, tuvieron que aceptar otra revisión distinta por la tarde, esta vez a cargo de los médicos, Humberto Pérez Cruz e Irene Sánchez Sarmiento. A la primera que revisaron fue a Rita N. Y en el certificado médico asentaron. Presenta lesiones en el cuerpo, de menos de 5 días de evolución, que involucran piel, de naturaleza directa, que no ponen en peligro la vida, que tardan aproximadamente 10 días en sanar, y que no dejan secuelas. Ginecológicamente se observa, que no presenta lesiones genitales recientes. A las 14 horas examinaron a Luisa N. Y concluyeron, como en el caso anterior, que no había lesiones genitales. Presenta lesiones en cuerpo, de menos de 5 días de evolución, de naturaleza directa, que involucran tejidos blandos, que no ponen en peligro la vida, que tardan aproximadamente 10 días en sanar, que no dejan secuelas, y no se observan lesiones genitales recientes. La última en examinar fue Ana N. Como a las 4:30 de la tarde. Después del examen los médicos declararon. En el interrogatorio directo se encontró, consciente, orientada, en las 3 esferas cognoscitivas, con aliento normal, sobria, y asintomática, y en la exploración física general completa, no se encuentran huellas externas de lesiones recientes. Aunque el calvario de las mujeres violadas, apenas comenzaba. El 12 de agosto por fin pudieron presentar las denuncias, ante el agente del Ministerio Público de Juxtlahuaca. Pero el asunto ya estaba envenenado. Los certificados médicos, claves en el caso para determinar si jurídicamente hubo violación o no, eran contradictorios. Los del centro de salud, primeros en emitirse, confirmaban la violación, los segundos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la desmentían. Todo indicaba que había interesados en que el asunto no se esclareciera. La sospecha aumentó porque días después, el médico Benigno Raúl Ortiz Rodríguez, el que emitiera los exámenes positivos, fue enviado de vacaciones fuera de la región Triqui. La gente se preguntaba, ¿por qué en lugar de enviar médicos? El gobierno no mandó un agente del Ministerio Público especial que investigara los hechos. Pronto los actores políticos salieron a relucir. Después de que las mujeres agredidas presentaron su testimonio, ante el agente del Ministerio Público de Santiago Juxtlahuaca, el presidente municipal de ese lugar, Edmundo Reyes, de extracción priista, declaró que las 7 mujeres habían sido violadas, y exigió a las autoridades correspondientes encontrar a los responsables, y castigarlos. La respuesta a su petición, no surgió de las autoridades aludidas, sino del secretario de gobierno, Héctor Anuar Mahfoud, quien desmintió al edil, al tiempo que reconocía que las pesquisas apenas comenzaban. Aún así, él emitió su veredicto. No hay indicios de que hayan sido violadas. Sentenció. Posteriormente, el Procurador General de Justicia del Estado, Roberto Pedro Martínez Ortiz, abonó en el mismo sentido, aunque con una posición más cautelosa. Apoyándose en los exámenes practicados por sus peritos el 11 de agosto, reconoció que 2 de las mujeres examinadas, sí presentaban lesiones en su cuerpo, así como desgarros contiguos, pero pronto reculó. Quiero mencionar que una de ellas ya había tenido 6 hijos, entonces, determinar así, a simple vista si hubo o no violación es difícil, porque ya era una mujer casada y que había tenido 6 partos. Entonces los médicos que practican el examen ginecológico no encuentran desgarros recientes, todos son antiguos. Después nos enteramos por la prensa que había certificados expedidos por un médico del Centro de Salud de San Juan Copala, ordenamos al Ministerio Público que solicitara copia de esos certificados para examinarlos, pues solo tenemos interés en encontrar la verdad. Pero los certificados inculpatorios desaparecieron de los archivos de la institución, y el médico que los extendió estaba fuera de la región. En ese raro ambiente las pesquisas continuaban más por la presión social que porque se esperara esclarecer los hechos. 10 días después de la agresión fueron enviados a la región para atender el caso los agentes del Ministerio Público, Fermín Marroquín, y Antonio Martínez Pérez, a quienes acompañó el médico que había examinado por parte de la Procuraduría a las mujeres agredidas, Humberto Pérez Cruz. Resguardados por un grupo de policías judiciales del Estado, dialogaron con las autoridades de la comunidad de Guadalupe Tilapa Copala, con el fin de ponerse de acuerdo para realizar la reconstrucción de los hechos. Las autoridades comunitarias ya no estaban seguras de que eso sirviera para algo, y las mujeres ultrajadas habían perdido la fe en la justicia. Paradójicamente, a quien ahora le interesaba seguir con el caso era a las autoridades estatales. Lo necesitaban para calmar a la opinión pública.
Finalmente, las autoridades triquis y las mujeres agredidas aceptaron participar en la reconstrucción de los hechos. El 19 de agosto, cuando ya habían transcurrido 12 días de la agresión, junto con el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se dirigieron al lugar de la agresión. Se trasladaron en camionetas hasta la comunidad de San Pedro Chayuco, y de ahí caminaron hora y media hasta el lugar de los hechos. Para las mujeres representó un martirio volver a vivir los sucesos, principalmente porque durante el camino tuvieron que soportar los comentarios groseros y chistes soeces de los uniformados. Las mujeres violadas volvieron a relatar lo que vivieron el día de la agresión, que habían repetido durante esos días a varias autoridades. El personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado hizo algunas preguntas, tomó fotografías del lugar y después se retiró. Entre el personal interrogado, estuvieron los elementos de la Policía Judicial que acompañaban al personal de la Procuraduría y que el día de la agresión acudieron al lugar de los hechos. No vimos nada anormal, únicamente los animales que se asustaron, pero al grupo armado no lo vimos. A lo mejor ellos sí nos vieron, pero nadie da razón, expresaron. A su regreso se dieron cuenta que las autoridades de San Pedro Chayuco se encontraban reunidas en el Palacio Municipal de la comunidad y acudieron a preguntar si ellos habían visto algo. Ese día las mujeres llegaron sin novedad y después se fueron a Juxtlahuaca, como acostumbran hacerlo todas las semanas, respondieron. Por esos días, Rufino Merino Zaragoza, dirigente del MUL, minimizó el asunto. Fue tan solo un invento de su asesor, Raúl Marcial Pérez, dijo. El 28 de agosto el Movimiento de Unificación y Lucha Triti, MUL, se pronunció sobre el caso, a través de un documento público que suscribió junto con la Unión de Organizaciones Democráticas de Telixtlahuaca, donde acusaron al gobierno de proteger a la Ubisoft. El solapamiento de esta banda de asesinos pone en juego la voluntad política de más de una veintena de comunidades que forman parte del MUL, las cuales están empeñadas en el desarrollo comunitario y en la paz de la región. Como en casos anteriores, los del MUL se lamentaron que mientras a nivel nacional el gobierno mexicano establecía mesas de diálogo en busca de paz, en nuestra región algunos políticos se sientan a promover la guerra. Calificaron la denuncia de la violación de las mujeres triquis como una actitud perversa y calumniosa con la cual se buscaba justificar la represión en su contra. Con el paso del tiempo al asunto se lo fue tragando el olvido. Pero nadie se le olvida cuando se trata de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, hijas del jefe paramilitar MUL, Amado Ortiz Domínguez de Rastrojo. Los periódicos amarillistas de Oaxaca hacen mucho estupidez, berrinches y escándalos por unas hijas de un cobarde criminal que ha asesinado mediante emboscadas a muchísimos triquis de Copala, aparte de encabezar la invasión junto con sus hermanos Manuel y Francisco Ortiz Domínguez a las comunidades triquis, como lo hicieron con San Miguel Copala y San Juan Copala en el año 2010. Las comunidades triquis de Copala con mayor presencia de mujeres violadas por paramilitares del MUL son Guadalupe Tilapa Copala, San Juan Copala, San Miguel Copala, Yutasaní Copala, Unión de los Ángeles Copala, Yerba Santa Copala. Para periódicos locales de Oaxaca y autoridades de Oaxaca, estas mujeres violadas valen menos que la amistad del grupo paramilitar Movimiento de Unificación y Lucha Triqui MUL, liderado por un fuereño zapoteco llamado Uriel Díaz Caballero, que se ha hecho millonario con el derramamiento de sangres inocentes en la nación Triqui Copala, a cargo de su grupo paramilitar MUL, Partido Unidad Popular. Actualmente la estrategia de criminales MUL Partido Unidad Popular es adueñarse a balazos a las comunidades triquis, y maquillarse en su página web, ante los medios de comunicación estatal, nacional e internacional que después de su invasión todo es armonía y paz. Esto hace el MUL con San Juan Copala y San Miguel Copala, en donde el grupo paramilitar MUL, después de su invasión y apoderamiento a las comunidades, organiza fiestas, emite comunicados a nombre de San Juan Copala, con la asesoría de Chucha Cuerera en Derechos Humanos, Epifanio Díaz Sarabia, alias Juan Difícil o Juan el Tonto, y tanta estupidez y chingaderas para limpiar su imagen, y decir que ahora los triquis de Copala viven en paz. Podrá MUL con su cinismo engañar a los que no son triquis, pero a los que nacimos, vivimos y crecimos en la región Triqui Copala nunca. Es por eso que alzamos la voz en todas las redes sociales, para denunciar las acciones del grupo paramilitar MUL en la nación Triqui Copala. La red de los dragones. Destapando la impunidad de la nación Triqui Copala Oaxaca. Síguenos en Nación Triqui Copala Oaxaca México.blogspot.com y en Twitter. Nación Triqui, Facebook, Nación Triqui Copala Oaxaca.